La H suena con Guacho Díaz Mena, el podcast. Amigas y amigos, soy Joaquín Díaz Mena, Guacho, y les agradecemos que nos acompañen en este podcast de La H suena. El día de hoy nos acompaña Verónica Moyano Acuña, a quien agradecemos su amable participación en una edición más de este podcast. El tema de hoy es conocer más sobre lo que es la justicia alternativa, la cual es un medio para reparar el daño ocasionado en algún conflicto legal, ayuda a restablecer la comunicación entre las partes en un conflicto y busca resolver estos de forma más amigable y expedita. La H suena, el podcast. Como saben ustedes, aquí siempre hablamos del bienestar en toda la extensión de la palabra, del bienestar material, pero también del bienestar integral de la persona. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre habla del bienestar como ser felices en el lugar donde nacimos, y cuando entramos en un conflicto, la felicidad se acaba, como que las cosas se detienen y entonces se acaba también el bienestar. Por eso es importante entender cómo solucionar los conflictos personales que pueden haber en la familia, con vecinos, con otras personas, y cómo la justicia alternativa ayuda a solucionar estos conflictos. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Entiendo que eres doctora en... Tengo doctorado en mecanismos alternos, también doctorado en negociación y mediación, pero todo esto es porque me interesa mucho el tema de la justicia, ¿no? Pero sobre todo de la justicia autocompositiva, donde sean las personas del conflicto que puedan proponer cómo solucionar esos intereses que tienen encontrados. Excelente, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Verónica, sobre todo para que nos explique. Normalmente nosotros tenemos la idea, ¿verdad?, de que cuando hay un conflicto pones una denuncia y te vas a un juzgado en el cual pues una parte gana y otra parte pierde. Lo importante de la labor que Verónica impulsa, porque ella es pionera en el estado de Yucatán, es toda una institución en el tema de la mediación, pues nos da mucho gusto que hoy nos puedas explicar, Vero, el otro camino, no el camino judicial de un conflicto que se va a dirimir en un tribunal donde una parte gana y pierde. Explícanos un poquito cómo explicas este concepto de la mediación y cómo ganan ambas partes, ganan los ciudadanos con esto. Así es, mira, Guacho, ahorita la resolución de conflictos puede ser de manera pacífica, a través del diálogo, y pueden acudir antes de ir a un juicio o acudir a la fiscalía, en donde allá van a tardar muchísimo en ese trámite para que les impongan una solución. Pueden acudir con un mediador público o con un mediador privado, que a través de nosotros pueden resolver sus conflictos a través de técnicas, de herramientas y de ayudar a las partes a comunicarse. Nosotros somos un puente de comunicación entre los protagonistas del conflicto, entre las partes. Entonces, te digo, ayudamos a las partes a que sean empáticas entre ellos y se puedan escuchar, se puedan comunicar, que ese diálogo sea pacífico o a lo mejor un poquito más tranquilo de esas emociones que traen a flor de piel. Generalmente son emociones negativas las que traemos, ¿no?, en ese momento, y el mediador o la mediadora les ayuda a controlar estas emociones para poder conversar. Antes los preparamos de manera individual. Nos entrevistamos con ellos de manera separada, confidencial, y para luego ya en una sesión de mediación puedan llegar a acuerdos. Sabemos, Vero, que desde el año 2008 tú fuiste impulsora de que se empiece a trabajar este tema en el estado de Yucatán. De hecho, el pasado 24 de julio fue el Día Estatal de la Mediación. Y con esta ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en el estado de Yucatán que tú trabajaste, impulsaste, cuéntanos un poquito ese proceso, ¿cómo fue?
Fíjate que en el 2008, yo soy abogada de formación, pero yo era una abogada así muy confrontada, así muy peleonera, muy pleitista, muchachos. O sea, si ustedes me decían, mételo a la cárcel, lo metí a la cárcel. Embarga el predio o destraba el embargo. Yo era ese tipo de abogada. Pero cuando viene una reforma constitucional y dicen, ya no te vas a ir a juicio, ya no te vas a enfrentar, van a implementar la mediación y la conciliación, el diálogo colaborativo. Entonces es allá cuando todos los estados tenemos que implementar una ley, capacitarnos nuevamente los abogados en el sentido de conocer este tipo de justicia. Es una justicia alternativa, justicia autocompositiva. Y vino también reformar ese marco normativo que teníamos en el Estado. Entonces, trabajamos en todo eso, en la implementación. No nada más fue una servidora, sino un equipo interdisciplinario extraordinario que hasta el momento continúa promoviendo la aplicación de la mediación, ¿no? Y no que se vayan a juicios. Entonces, ese es el interés que tenemos. Yucatán se vio estancado, pienso en el tema estatal, nos vimos estancados porque no promovieron los gobiernos anteriores el tema de la mediación y era algo bien preocupante para nosotros como mediadores privados. Entonces decidimos seguir avanzando como pudiéramos, ¿no? Y es por eso que el lunes pasado, que fue Día Estatal de la Mediación, iniciamos unas jornadas, las primeras jornadas de mediación y conciliación en Yucatán. ¿Cómo les fue? Sí, nos fue extraordinariamente bien, 238 registrados. No tuvimos tanta publicidad porque además fue un esfuerzo que hicimos muchos mediadores privados y luego ya se empezaron a unir las demás autoridades, pero fue extraordinario. Llegamos a conclusiones, a 10 conclusiones de estos trabajos. Hubo conversatorios, conferencias, mesas, paneles, en donde habían expertos debatiendo estos puntos, ¿no? Pero todo esto para promover la mediación y la conciliación. Y vamos a continuar, Pero yo estoy seguro que los que nos están viendo a lo mejor se pudieran preguntar, ¿para qué me sirve la mediación en un conflicto legal? Si a lo mejor ni se van a respetar los acuerdos que dialoguemos y a lo mejor nada más me van a sacar información para que mi contraparte use en el juicio. Por eso yo te preguntaría, para que los que nos ven partamos de esta idea. ¿Los acuerdos en la mediación que ustedes realizan tienen validez oficial? ¿Son reconocidos legalmente en el proceso? Sí, pero fíjate que es bien importante lo que estás diciendo, y porque cuando nosotros iniciamos un proceso de mediación, les decimos que hay que cumplir con un principio de confidencialidad. Lo que se diga en el proceso, ahí se va a quedar. No podemos ir a utilizarlo en un juicio. Entonces, de hecho, firmamos un acuerdo de voluntariedad y confidencialidad, porque la mediación es voluntaria. Si no quieren seguir en mediación, las partes pueden retirarse sin problema, pero es confidencial. De hecho, no pueden decir, la mediadora puede ser testigo porque escuchó que dijo que sí lo hizo, ¿no? Yo no puedo ir porque tengo ese acuerdo de confidencialidad y además es un principio. Entonces, no se preocupen por eso. Están a salvo incluso los derechos de las partes para decir, ya no quiero continuar en mediación porque no me ha convencido Verónica en este proceso, y puede retirarse o puede regresar porque el proceso es flexible. Entonces, al final yo no soy la que voy a imponer esos acuerdos, sino son ellos los protagonistas del conflicto, o sea, las partes. Y el convenio de mediación que yo levanto tiene efectos legales. ¿Sí? Entonces, sí me tengo que asegurar que las partes acudan de buena fe, es decir, para eso los sensibilizo en la premediación de que si van a llegar a un acuerdo, lo van a cumplir. Vamos a cumplir a lo que nos comprometemos en esta sesión de mediación. Si yo detecto que no va a cumplir, definitivamente suspendo el proceso. Correcto. Sería muy bueno que nos compartieras
¿qué tipos de conflictos son los que más se dan para solucionar a través de la mediación? ¿Cuál sería tu top 3 que nos puedas ejemplificar para que los que nos vean tengan una idea de en qué caso se puede acudir a la mediación? Fíjate, bueno, ahora sí que es la pensión alimenticia. La primera. Sí, la primera sí, pensión alimenticia. Después podemos decir el divorcio, la separación. Bueno, hay mediadores y nos ha tocado cuando las partes van a mediación, luego deciden no divorciarse. Ayuda a la mediación a lo mejor sí, a reconsiderar. Sí, por supuesto. Y por eso les digo, acudan a mediación, que les apoyen para poder reconocerse a lo mejor algunos hechos que tal vez ocurrieron y la otra parte no quiere reconocer. En mediación Fíjate no puede qué importante es esto, amigas y amigos, qué importante es la comunicación y la palabra hablada, ¿no? Sí. Realmente ahorita que comentas esto, me viene a la mente algo muy importante. En la mayoría de los matrimonios que quieren separarse, que quieren divorciarse, es porque faltaron palabras de por medio, porque dieron por hecho cosas que no eran, o porque les faltó el diálogo, y el mediador pues los obliga a hablar, los obliga a sentarse, los obliga a comunicarse, y a lo mejor en esa sentada entienden que no era suficiente para el divorcio y reconsideran y regresan, ¿no? En esos casos, ¿tú lo ves como algo que te satisface, te alegra, que la mediación ayude a que el divorcio se suspenda? Mira, eso que dices también es bien interesante y bien importante, porque el proceso de mediación es un proceso vivencial. Las personas que acuden a mediación empiezan a comprender al otro, ¿no? De manera que se vuelven empáticos con el otro, se reconsideran hechos del pasado. Entonces, toda esta cuestión de volverse incluso compasivos, imagínense que todos seamos compasivos con la persona que tenemos al lado, o con nuestro familiar, o con nuestros hijos. Creo que pudiéramos ir comprendiendo un poco más y tendiendo puentes de comunicación. Al final, todos tenemos una óptica diferente de ver la realidad, diferentes percepciones. Entonces, cuando vamos comprendiendo eso, yo creo que las personas va a minorar el conflicto o ya no va a escalar el conflicto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahorita se me venía a la mente, tengo una hermana que es cantante, María San Felipe, y tiene una canción que se llama Nunca nos faltó el amor, nos faltaba tiempo, nos faltaron las palabras, y dice, míranos ahora, somos dos extraños que miran al techo, porque no hablan, ¿no? Entonces, es exactamente la situación que estás planteando. Además de divorcio y pensión alimenticia, ¿qué otro tipo de conflictos son muy comunes? El top 3, ¿verdad? Que comentabas. Sí hay otro, los conflictos vecinales, fíjate. Se metió a mi terreno. Sí, me invadió unos metros y se puede resolver allá. Mira, Yucatán, Mérida, todavía somos bendecidos que tenemos ese acercamiento con los vecinos. De repente, que si en las comisarías nosotros damos mediación comunitaria, en Chichis Suárez, en Cholul, en Zicpach. Entonces, ¿gratuita? Sí, gratuita. Entonces, los conflictos son más que el ruido, ¿no? Las fiestas, el sonido. Por ejemplo, todavía acá cocinamos en algunos lugares con leña y ya se ahumó la ropa del vecino que acaba de lavar. O lo típico que cuando el vecino con el que no se llevan tiene una fiesta, se ponen a quemar chile, ¿no? Además, sí es cierto, eso sí. Bueno, yo vivo en Cholul y sí se da esa situación, pero luego no nos invitan a comer. Es lo malo. La H suena, el podcast. De acuerdo a la experiencia que has vivido a través de la resolución de conflictos, yo te preguntaría, ¿qué consideras que debe hacer la sociedad yucateca qué debemos hacer como sociedad yucateca para acudir más a la mediación para resolver nuestros conflictos legales y no ir siempre al pleito en el tribunal,
que además esto, amigas y amigos, siempre se dice que en los tribunales hay así de carpetas y de casos que no se resuelven, y precisamente la mediación, pues uno de los objetivos es disminuir la cantidad de temas que los jueces tienen a su cargo, ¿no? ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Qué debemos promover para que la gente vea esto como el camino? Sí, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita, promover la solución de conflictos a través de la mediación, que acudan con un experto, con un mediador, una mediadora, que los va a ayudar a llegar a acuerdos con la otra parte, pero también los va a ayudar a comunicarse de una manera asertiva. ¿Qué quiero decir? Ahorita estamos muy divididos como sociedad, entonces lo que necesitamos es aprender a comunicarnos sin herir al otro. Desde que tú hieras la dignidad de la otra persona, ya no nos estamos comunicando de manera asertiva. Podemos decir todo lo que queramos, pero respetando al otro sin ofenderlo, sin agredirlo, sin calificarlo, ponerle un adjetivo. Si hacemos ese ejercicio y lo practicamos, creo que evitaríamos muchísimos conflictos, pero también no quedarnos con una percepción o decir, ay, guacho ya sabe a lo que vengo, ya sabe qué es la mediación y ya lo doy por un hecho. No demos las cosas por hecho, hay que hablarlas, hay que comunicarlas. Entonces, una vez que vas teniendo esta conciencia de esto, vas a evitar los conflictos. Pero necesitamos que la sociedad y los que nos escuchan hoy puedan decir o buscar qué es la mediación, si hay algún mediador y recomendarnos y decir, no vayas a la fiscalía, ve con un mediador o ve a la mediación en la fiscalía o a la mediación en el Poder Judicial o acude con un mediador privado. Bueno, ustedes cuentan con nosotros si hay algún conflicto. Muchas gracias. Por favor, nos llaman, nosotros nos podemos comunicar porque además podemos hacer la mediación a través de Zoom o de una videollamada, entrevistarnos para conocernos, comentar. ¿Y qué vamos a comentar allá? Vamos a buscar qué es lo que quieren, para qué lo quieren. ¿Okay? Entonces, con las partes es lo que vamos a conversar. Esa es la mediación y ir detectando las emociones. ¿Por qué estoy tan molesto? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué ya no quiero hablar con la otra parte? Entonces, acudan a mediación y ayúdennos a promover este mecanismo. No es nuevo en Yucatán, lo tenemos desde el 2009, la ley de mediación es del 2009. Entonces, yo soy mediadora desde ese tiempo, desde esa época, y mucha gente todavía no conoce el tema de la mediación. O sea, no todo puede hacer el gobierno. Pero es un tema muy interesante y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta plática y que de manera sencilla nos expliques en qué consiste el tema de la mediación, porque como bien dices, es poco conocido, ¿verdad? Los yucatecos, muchos no estamos enterados que existe esa opción para poder solucionar los conflictos. Si hablamos del interior del estado, a mediano plazo vamos a necesitar que en los municipios existan mediadores, porque gasta mucho dinero una persona que tiene un conflicto judicial en viajar hasta la fiscalía más cercana, en viajar a los citatorios, y ambas partes pierden en este sentido cuando pudieran con una buena mediación solucionar el conflicto antes de llegar a un juzgado. Por eso te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y compartir con los que nos ven esta buena manera de solucionar los pleitos. A nosotros en la Delegación de Bienestar nos caen muchísimos casos, ¿verdad?, que no tienen que ver con nuestro ámbito de bienestar, pero que sin embargo, como somos una ventanilla de la Presidencia de la República en el Estado, pues estamos obligados a recibir a todos y a escuchar a la gente con los problemas que traen, desde conflictos a veces entre familiares que tienen parcelas o ranchos y pasa un camino y no dejan pasar al vecino en el camino, y bueno, tienen que llegar a veces a la Procuraduría Agraria, a diferentes instancias donde los canalizamos, pero tener la mediación como una opción
inmediata de una solución a los conflictos. Para nosotros es importantísimo darlo a conocer, promoverlo, y te agradecemos muchísimo, Vero, esta muchas oportunidad gracias. de que podamos platicar. Muchísimas gracias, amigas y amigos que nos acompañaron en este capítulo, en este episodio de La H Suena, y nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. La H Suena con Guacho Díaz Mena, el podcast.